¿Saben qué relación tuvieron los jacetanos con los soldados que vivieron en su día en la Ciudadela? Pues al parecer no fue una relación muy buena. Más bien fue una relación traumática porque parece ser que alteraron la tranquilidad a la que los ciudadanos de Jaca estaban acostumbrados. Sin embargo, los ciudadanos de esta ciudad le deben mucho a los militares. Al menos es lo que se desprende de este libro que ven, llamado La Ciudadela de Jaca. Para escribirlo han sido necesarios 10 años de documentación. Su autor, Juan Carlos Moreno, está hoy con nosotros. Buenas tardes. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo surge esta idea? Venga, Juan Carlos se ha visto en la tele y ha dicho buenas tardes. Claro que sí. Te iba a preguntar, ¿cómo surge la idea de adentrarnos por la Ciudadela y de plasmarlo en un libro? Bueno, yo ahora soy el presidente de la Asociación Sancho Ramírez de Jaca, que es una asociación que cuidamos, como José Ramón conoce muy bien, jaqués, que es también él. Cuidamos de nuestro patrimonio. Entonces nos llamaron de las jornadas castellológicas aragonesas, los de Arca y los de Barbacana de Caratora, que si mandábamos un ponente para que hablara de la Ciudadela de Jaca en sus encuentros, que son bianuales, ¿no? Sí. Entonces, el que estaba entonces presidente, que era Mariano Marcén, me dice, mira, marcha para allá, baja para allá y a ver lo que haces, porque yo había escrito alguna cosa, un pequeño opúsculo sobre la Ciudadela. Resulta que ahí me encontré con José Manuel Clua, Establés, Alfonso Castán, nombres que sonarán aquí en la historia aragonesa, bueno, en los estudiantes de la historia aragonesa, y me dijeron, oye, con lo que has vertido en este libro, digo, bueno, en esta exposición, oye, pues, ojo, no te mueras y que se quede la cosa sin que lo sepa todo el mundo, ¿no? Y entonces me puse a estudiar. Y empecé a redactar el libro, que está de aquí, que lo puede ver la gente. Te ha salido un libro hermoso, ¿eh? Sí, majo, sí. Oye, sí. pero ¿por qué era mala o traumática o complicada la relación entre los soldados y los habitantes de Jaca? Estamos hablando del siglo XVII, ¿verdad? No, finales del XVI y principios del XVII. Perdone. No, es que, a ver, una cosa, es que hay una cosa que es una singularidad que tenemos nosotros en Jaca y hay otra en la provincia de Huesca, que es Loarre, que son dos singularidades mundiales. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo he dicho en más de una ocasión, si la Ciudadela de Jaca o el Castillo de Loarre estuviera al lado de San Francisco en California, ya Bruce Willis ya las habría tomado por arriba, por abajo y por el medio. Sí. O sea que habría sido en todas las películas. Entonces tenemos que ser conscientes de lo bueno que tenemos y que son singularidades mundiales. La única fortaleza del mundo que tenemos que está en Jaca, que es del siglo XVI, pentagonal y en perfecto estado de revista, es la Ciudadela de Jaca, aragonesa. O sea, y la tenemos ahí. Y eso hay que valorarlo. ¿Eso cuándo se construye? Se empezó a construir en el año 1592. El detalle, pues la gente que se lea el libro, ¿no? ¡Qué bueno! Hay que resumir. No, el problema de la pregunta que me hacías tú, el problema viene que, claro, Jaca es una población de 2.400 habitantes, ahora somos más, pero entonces era de 2.400 habitantes, y entonces cuando llegó Alonso de Vargas con sus tropas a controlar la frontera, decidieron con Felipe II y con Hispano, que hay una relación triangular, hacer el castillo, y entonces claro, empezaron a trabajar en ella, pero claro, en Jaca había 2.400 personas y había 2.400 trabajadores. De tal manera que algunos estaban hospedados en las casas de los jaqueses, con lo cual ya empiezan los problemas. Jaca era una zona que tenía unos recursos limitados, agrícolas, a ganaderos, y entonces, claro, si duplicas la población, pues entonces ahí empieza a haber problemas. No con la obligatoriedad de darles de comer. Hay una ordenanza que viene de los Austrias que la población donde se asienta un acuartelamiento está obligada por ley a darle cobijo y alimento. Pero los por soldados, la filo. Los soldados no tenían. Y los soldados pagaban cuando pasaba un ejército, pagaban para que no pararan en esas ciudades. Pero no tenían un sueldo los soldados. No, esto no funciona así. ¿Cómo era esto? En teoría tenían un sueldo. Tenían que tener un sueldo porque los capitanes pagaban a sus soldados, pero claro, no siempre llegaba el dinero. Sí. Entonces pagaban tarde, mal y nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahora ya, volviendo al tema de la construcción y el funcionamiento de Jaca, ¿no? Que tenías a los soldados, tú imagínate que estás encima de un baluarte con un arcabuz ahí cargado, y que te empiezan a hacer ruido las tripas y que no has cobrado. Y ves a la gente, al jaqués ahí con su huertito en el llano de San Pere, ahí con sus cebollas y sus coles, pues bajas y tomas lo que no es tuyo. Claro. Y entonces, claro, todos los de Jaca decían, oye, para, que esto es mío. Entonces, claro, había un problema de jurisdicción, porque los militares solamente se querían dejar juzgar por lo castrense, y los civiles decían, mira, macho, aquí te tengo en la cárcel y no te suelto. Además tenían la complicidad
la complicidad de los maestres de campo equivalentes de los coroneles, que en muchos casos, salvo en dos, de Juan de Velasco y Carlos Oriola de Bracamonte, siempre les protegieron. Y en algunos casos incluso llegaron a entrar a tiros en Jaca. Y además los militares pedían a los jaqueses, les pedían que les dieran alimentos, o sea, que les dieran trigo, que les dieran carne, y luego no pagaban. Y luego salían a tomar más leña de la que tenían que tomar. Eran otros tiempos. Luego ya, o sea, esto pasa solamente durante el periodo de los hostias. Luego cuando ya empiezan los Borbones ya cambió todo y a partir de entonces en Jaca estamos encantadísimos pero hasta que llegan los Borbones, los soldados que hacían en su día a día, porque supone que como un hongo. Pero ¿por qué? Si estaban en guerra, ¿no? No, pero es que era un frente, era un frente, vamos a decir, un frente dormido, un frente muerto, vamos a decir. Sí, Francia y España estaban en guerra en cantidad de ocasiones. Sí. Pero estaban en Flandes. Allá donde se sacudían. Pero no, aquí estaban siempre en prevención. Pero, Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, la ciudadana de Jaca se hace un poco también por la guerra de religión con Francia, cuando, sobre todo por lo de Antonio Pérez. ¿Quién es Antonio Pérez? Antonio Pérez es el secretario que se fuga y que le cuesta la cabeza, mira que no se va a Zaragoza y le cuesta el pasapán a don Juan de Lanuza. A don Juan de Lanuza, que está... El pasapán le cuesta a don Juan de Lanuza y el otro se va a Francia. Michel Belén, nos invitamos también a entrar en este debate. Cierto, más bien. No, pero, a ver, ojo, hay una frase que la pongo en la introducción del libro, que las razones por qué se hizo la ciudad de Jaca fueron tres. Una, la que tú has dicho. Luego otra fue porque, claro, estaba en la zona de frontera, entonces quería tener una cabeza de cuartel de las fortalezas periféricas que estaban en Santa Elena en Viescas, Echo, Ansó, Canfranc, Candachú, Verdún, que estaban alrededor. Y luego una tercera razón para vigilar a los jaqueses, que Felipe II no se fiaba ni un pelo de los jaqueses. Juan Carlos, tú dices que le debe mucho a los militares. ¿Qué le debe Jaca a los militares? Sí. No, es que eso ya vino después, porque luego nosotros... ¿Ha escuchado la pregunta? Sí, vale, bueno, porque como estaba hablando Margüello, digo... No, estoy con todos. Pero Felipe II tenía motivos... No, Margüello, por favor, vamos al grano, porque si os leéis con la historia ya... Se lo había jugado Jaca, se lo había jugado... Sí, madre mía. Fuimos dos caras. Bueno, es que, o sea, desde entonces esto siempre ha sido una fuente de ingresos para Jaca, vamos a ser así sinceros. A la cifra, siempre volvemos a la cifra. Ha sido una fuente de ingresos de Jaca que siempre ha sido de agradecer en la economía de la zona, y prueba de ello, ahora que estoy estudiando el siglo XVIII, que es el libro que vendrá después, que es que ahora ya he empezado a trabajar con él. Hay un año, me parece que es el año 1740, no lo afino mucho, que mandan una carta al rey diciendo, oye, que este año no mando regimientos, porque se acuartelaban en Jaca, que con lo que vivimos de la tierra no nos llega para estar bien. O sea, pedían que estuvieran los militares. Y seguimos igual en el siglo XXI, Bueno, Juan Carlos Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un auténtico placer. Bueno, oye, es un placer venir por aquí, atenderos a vosotros y siempre que me necesitéis para estos temas. Hasta para la despedida hablas mucho, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Es que soy pasado de...